¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Estamos por comenzar nuestra meditación de la noche en este día, este jueves por la tarde o por la tarde-noche, así que le quiero dar la bienvenida a este tiempo de este programa de la meditación, donde abrimos la Biblia para poderla meditar en una idea central de cierto versículo de un salmo. En este caso nos corresponde meditar en el Salmo número 143, así que tenga la amabilidad, y si tiene su Biblia a la mano, que abra las Santas Escrituras en el Salmo número 143, y vamos a leer el versículo 10, Salmo 143, versículo 10. Nos dice la palabra de Dios así: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Oremos, por favor. Padre, gracias por darnos este día de vida, gracias porque lo hemos disfrutado y gracias también porque nos concedes tener nuestros oídos, nuestros ojos, nuestros sentidos para poder involucrarlos en la meditación y en el devocional de tu palabra. Te ruego que bendigas los siguientes minutos, en el nombre de Jesucristo te lo ruego. Amén. Este salmo, hermanos, escrito por David, una vez más, volvemos a los salmos prácticamente consecutivos escritos por este gran personaje bíblico. Y en este versículo 10, enfáticamente, me gustaría que analizáramos más bien parte del corazón que tenía David. Hemos estado analizando, no a profundidad, algo somero, sin embargo de bendición seguramente para cada uno de los hijos de Dios que leemos o que hemos leído en algún momento de nuestra vida cristiana el libro de los Salmos. En particular, en el versículo 10, vemos a David expresando gran parte de lo que tenía dentro de sí en relación con la voluntad de Dios. Es verdad que en la biografía que encontramos en la Biblia acerca de David, pues vemos que David en algún momento pues se desvió de la perfecta voluntad de Dios. Pero una vez desviado y una vez entendido el camino errado que había tomado, pues entonces trató de rectificar, trató de corregir, trató de enderezar el paso. Así que en esta segunda parte del versículo 10 vemos el deseo ferviente de David al decirle a Dios: Señor, si me he desviado, dice que tu buen espíritu, dice, me guíe a tierra de rectitud. Pero hay algo muy interesante en la vida espiritual y en la relación íntima y estrecha que tenía David con su Dios. Y lo vemos en todo el Salmo, básicamente, pero algo en particular que me gustaría que tomáramos en consideración en esta tarde-noche, es lo que dice la primera parte, donde dice: enséñame a hacer tu voluntad. Voy a empezar de la parte final al comienzo de la primera parte de este versículo. Dijo David: enséñame a hacer tu voluntad. Primeramente vemos aquí, hermanos, una gran deseo de David de no faltarle a su Dios, o de faltar lo menos posible a la naturaleza y al carácter de Dios. Enséñame a hacer tu voluntad. Le dice a Dios en oración David, primeramente, que Dios tomara una acción en favor de David. Le dijo: enséñame a hacer tu voluntad. Cuando nacemos, usted y yo sabemos como cristianos que al nacer a este mundo y venir a nacer físicamente, pues nacemos con naturaleza pecaminosa. Traemos una humanidad que está desbordada y controlada por justamente el pecado. Una vez convertidos a Cristo, es el Espíritu de Dios quien viene a dirigir nuestras vidas y trata el cristiano de someter su humanidad o su carnalidad a los deseos espirituales. Pero somos humanos y fallamos. Recuerde lo que Pablo decía: soy carnal, vendido al pecado. Y así estamos en esa misma condición.
Y en ese mismo estado espiritual nos encontramos usted y yo, aún siendo hijos de Dios y aún siendo cristianos, aún siendo salvos por la gracia de Cristo y habiendo sido regenerados y renacidos por la obra del Espíritu de Dios, pues tenemos una humanidad que nos hace desviarnos del camino correcto. Y David lo entendía, razón por la cual le expresó a Dios en su oración y le dijo: enséñame a hacer tu voluntad. Había algo en el interior de David que deseaba y anhelaba someterse a Dios, pero es algo que se tiene que aprender. Usted y yo, una vez convertidos a Cristo, hemos tenido que estar aprendiendo cómo se vive la vida cristiana. Tenemos que aprender, todos los días aprendemos de la Biblia. Al leer las Santas Escrituras, las abrimos, las leemos, las meditamos, porque estamos aprendiendo y deseamos aprender más. Cuando vamos a los cultos, al templo y escuchamos la escuela dominical y participamos del culto de adoración, es porque nuestro espíritu anhela aprender y ser enseñados por el Espíritu de Dios. Y es lo mismo sucedía con David. Él decía: Señor, yo quiero estar en el centro de tu voluntad. Y decía: enséñame, enséñame, enséñame tu voluntad. Número uno. Número dos, encontramos otro elemento muy importante en esta primera frase. No solamente es el deseo de David de aprender el hecho de someterse a la voluntad de Dios, sino que vemos en la segunda palabra o la segundo elemento es hacer tu voluntad. No solamente el buen deseo era: enséñame. Como usted y yo debemos de tener siempre nuestro corazón ávido por conocer más de Dios, su voluntad, sus soberana designios. Pero también David decía: Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Qué curioso, pero no le está pidiendo a Dios que le enseñe y que le muestre su voluntad. David no estaba interesado en conocer la voluntad de Dios únicamente. David estaba interesado en conocerla y hacerla. Recuerdo a un maestro de escuela dominical que tuve hace algunos años cuando era joven. Estaba en el grupo de jóvenes, quiero decir. Y recuerdo que el hermano nos decía: del dicho al hecho hay mucho trecho. Hablándonos acerca de que conoces la Biblia, estás aprendiendo de la palabra del Señor y para practicarla, dice, hay un abismo enorme y necesitas decidir lo que ya conoces y lo que has aprendido, ponerlo en práctica. Así que hay un gran trecho que necesita una gran decisión. Así que providencialmente, hermanos, vemos que David no solamente estaba interesado en conocer a Dios, conocer de Dios, conocer su voluntad, sino que David quería dar un paso más allá y decía: Señor, yo quiero hacer, enséñame a hacer. En un sentido general, hablando espiritualmente hablando, pues es fácil conocer la voluntad de Dios, porque tenemos la Biblia. David no la tenía. Nosotros ya tenemos tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Y para los cristianos de esta era actual en la cual estamos viviendo, pues no es difícil saber qué Dios demanda de cada uno de nosotros, no solamente en lo general, sino en lo particular. Específicamente, qué Dios quiere de mí, de mi familia, de mi futuro, de mi persona, pues lo encontramos en la preciosa palabra de Dios. Y un aspecto distinto es conocerla y otro, hacerla. Usted y yo conocemos la voluntad de Dios porque está revelada en la Biblia. Es toda la Biblia. Es la revelación de Dios, es la voluntad de Dios. Pero ¿la hacemos? Esa es la pregunta. Es un reto que se desprende de este versículo. Conocemos la voluntad de Dios, pero la interrogante surge y es: ¿la hacemos? ¿Estamos dispuestos a hacerla? Quizás en algún momento de la vida cristiana le hemos pedido a Dios: Señor, muéstrame tu voluntad respecto a este punto, respecto a esta situación, respecto a esta circunstancia, que muéstrame tu voluntad respecto a esta decisión que debo de tomar. Le decimos: muéstrame y enséñame, pero ¿estaremos dispuestos a acatar la voluntad de Dios? Es decir, como dijo David, a hacerla.
David tenía ese impulso dentro de sí, espiritualmente hablando, de que Dios le enseñara no solamente su voluntad, sino a hacer su voluntad. Y el hecho de que David dijera, quiero hacer tu voluntad, enséñame, pues está implícitamente encontrado en ese concepto de enséñame, no solamente el anhelo o el deseo, sino la voluntad humana, en este caso de David, de involucrarse en la voluntad de Dios, es decir, de poderla practicar. Queridos hermanos y muchachos, yo les animo en esta ocasión que está escuchando la meditación y este breve devocional, no solamente le pidamos a Dios que nos muestre su perfecta voluntad, sino pidámosle a Dios, Señor, enséñame tu voluntad, pero también enséñame a hacer tu voluntad. Y al final dice David, dice, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Yo confío en el Espíritu de Dios, decía David, que está en mí, que viene a mí y que Él me va a guiar no solamente a conocer lo que tú deseas de mi parte, que yo viva y cómo viva, sino que yo practique lo que tú deseas, que yo conozca de tu persona. Pidámosle, queridos hermanos y muchachos, al Señor que nos enseñe su voluntad, pero enséñanos también a hacerla, a practicarla. Hay más provecho, si me permite el término, hay más provecho, más beneficios, hay más posibilidad y hay más garantía de agradar a Dios, no solamente en conocer la voluntad de Dios únicamente, sino en conocerla y hacerla y practicarla. Que Dios nos ayude, hermanos, a poder conocer y hacer la voluntad de Dios. Oremos. Padre, gracias por darnos este tiempo. Te pido que nos enseñes, como dijo David, enséñanos a hacer tu voluntad, a no desviarnos ni a un lado ni al otro, sino caminar por el centro, por la centralidad de la soberana voluntad de nuestro Dios. Gracias por hacernos pensar, que tu Espíritu Santo nos aliente y nos anime a continuar meditando sobre este elemento. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén.